Hola, continuamos con el curso de electrónica analógica en el estudio de los amplificadores operacionales. En esta oportunidad, dando continuidad al estudio de los amplificadores de instrumentación, volvemos a retomar los amplificadores de instrumentación, ya que estos forman parte importante de los amplificadores de instrumentación y lo analizaremos con más detalle. Daremos respuesta entonces a una de las características vistas en la clase número 11, en donde hablábamos que la razón de rechazo en modo común debía ser infinita. Vamos a ver y vamos a encontrar este término acá y qué es lo que significa. Entonces, acá vamos a abordar lo siguiente. Un amplificador de instrumentación, y esto lo debemos tener presente, un amplificador diferencial, tiene la forma general B sub 0 igual a sub D, B2 menos B1 más A sub CDM por B1 más B2 más A sub 2. En estudios anteriores, este término no aparecía. Este término de A sub CM por B1 más B2 entre 2. Solamente era una salida o una respuesta eh, directamente proporcional a la diferencia de las entradas que tenemos acá. A sub D y A sub CM son A sub D la ganancia diferencial y A sub CM es la ganancia en modo común. B sub D es entonces el voltaje diferencial dado por B2 menos B1 y B sub Cm es el voltaje en modo común dado por el promedio de las señales de entrada. Entonces este término está apareciendo y ya no es un amplificador diferencial ideal que solo responde a la diferencia, sino también va a responder a un voltaje en modo común que veremos que va a ser menor al voltaje diferencial. Vemos entonces que si sustituimos estas ecuaciones, estas expresiones acá en la forma general, llegamos a esta expresión simplificada. Y bueno, aquí damos respuesta a cada uno de los términos, quién es A sub CM, A sub D, B sub CM y B sub T. Un amplificador de instrumentación requiere que la sub CM es igual a 0 y es ciertamente lo que buscamos. Si un amplificador diferencial responde solo a la diferencia de las señales de entrada, entonces este término debería ser 0. Entonces veremos que no es del todo cierto, sino va a haber siempre un pequeño término allí que me va a afectar la respuesta de salida del amplificador de instrumentación. Si nosotros invertimos o manipulamos las ecuaciones B sub D y B sub CM, entonces vamos a encontrar B sub 1 y B sub 2 en función de los voltajes diferencial y modo común. Con estos voltajes nosotros podemos redibujar un circuito tal que la forma se puede definir como un amplificador eh, verdadero de diferencial. Este circuito entonces de alguna manera podemos decir que responde solo al componente de modo diferencial y que elimina el componente de modo común. ¿Qué ocurre entonces si B1 es igual a B2? Bueno, la salida diferencial es 0 e idealmente la salida B sub 0 debería ser 0. Es lo que debería ocurrir. Por dar un ejemplo, ¿qué ocurre si B1 es 5 voltios y B2 igual a 3 voltios? Bueno, si hacemos sustitución de estos valores en B sub D y B sub CCM, entonces veremos que estos voltajes son 2 voltios y 4 voltios respectivamente, haciendo la sustitución y el cálculo allí. Vemos entonces, continuando con el estudio acá, que nosotros, con el estudio del amplificador diferencial, vimos un caso, el primer caso que lo estudiamos en la clase número 6. La clase número 6 hicimos la introducción al amplificador de instrumentación, en donde vimos que su respuesta iba a estar dada por esta expresión. Esta expresión entonces estaba en términos de caso 1 y caso 2. Llamamos al término caso 1 toda esta relación de elementos resistivos y llamamos entonces caso 2 a la relación de R2 sobre R1. También vimos la condición de puente balanceado, que era cuando R2 era igual a R4, es decir, esta resistencia igual a esta resistencia y R3 igual a R1. Si nosotros teníamos esa condición, decíamos que ese puente estaba en condición de puente balanceado y que la respuesta iba a ser una salida lineal en función de la diferencia de las señales de entrada. Si nosotros hacemos relación
de esta ecuación con la expresión que vimos resumida de la salida de la forma general de un amplificador diferencial. A ver, recordemos acá, A sub D por B sub D más A sub CM por B sub CM. Entonces, si nosotros vemos, recordando lo que vimos en la presentación anterior, eh, este voltaje diferencial es B sub D. Por lo tanto, si esto se corresponde a B sub D, R2 sobre R1 es A sub D. Y como no hay término acá, tenemos que A sub CM es igual a 0, tal cual como lo indico acá. Entonces, vamos a ver cómo es el procedimiento para determinar las ganancias en forma general. ¿Cuáles son esas ganancias en forma general? Entonces son A sub D y A sub CM. Estas ganancias son las que nos interesan encontrar en un circuito diferencial. Entonces, lo que hacemos es sustituir las entradas por una tensión equivalente. Paso 1. El paso 1 consiste en igualar B2 con B1 igual a una señal BT. Por lo tanto, si hacemos sustitución de esto en la ecuación general que escribí acá, entonces yo voy a tener que B sub 0 es igual a sub Cm por Bt. ¿Por qué aparece A sub CCM? Porque si nosotros hacemos sustitución acá de B1 igual a B2, observamos que el término B sub D es igual a 0. Recuerden acá, B sub 0 es igual A sub D por B sub D más A sub Cm por B sub Cm. Entonces, si B1 es igual a B2, la tensión diferencial, como sabemos que es B2 menos B1, esto es 0 y me queda que B sub 0 es A sub Cm por B sub Cm, pero B sub Cm es el promedio de B1 más B2 entre Bt. Entonces, B1 más, a ver, B1 más B2 entre 2. Esto es B sub Cm. Entonces, como B1 es igual a B2, entonces me queda B1 igual a B2 igual a Bt. Me queda que esto es dos veces Bt sobre 2. Entonces este 2 con este 2 se me cancela y me queda que es A sub Cm por Bt. Entonces finalmente A sub Cm, y haciendo esta primera condición, A sub Cm es B sub 0 entre Bt. El segundo paso es igualar B2 a menos B1 igual a Bt. Igual, hacemos sustitución de estas condiciones en la ecuación general y nosotros llegamos a que B sub 0 es igual a 2 veces A sub D por Bt, donde A sub D es igual a B sub 0 entre 2 veces B sub T. Entonces, esta ecuación o esta relación que tenemos acá y esta relación que tenemos acá son las ganancias de la forma general en circuitos diferenciales. Veamos entonces aplicar esos métodos al circuito en donde las cuatro resistencias son iguales. Obviamente ya tenemos la respuesta, la hemos estudiado varias veces. Esta fue la respuesta que encontramos y vamos a aplicar las condiciones que hicimos previamente a esta expresión. Entonces, si B1 es igual a B2 igual a BT, tenemos que A sub CM es igual a B sub 0 entre BT. Si sustituimos B1 y B2 por Bt en esta ecuación, tenemos B1 y B2 Bt. Entonces me queda esta expresión R1 más R2 sobre R3 más R4 por Bt por acá y Bt por acá. Sacando factor común Bt, conseguimos que B sub 0 entre Bt es entonces, ya cumpliendo esta relación, B sub 0 entre Bt es A sub Cm. Y esto es, aquí va un igual, perdón, aquí va un igual, ok, B sub 0 sobre T igual a sub Cm igual a esta expresión. Entonces, esta es la ganancia en modo común. Ahora, para la ganancia en modo diferencial, igualamos B2 a menos B1 igual a Bt. Entonces nos va a quedar que la ganancia diferencial es B sub 0 entre 2 veces B sub T. Si sustituimos el valor de B2, ¿verdad? Igual a BT, entonces me queda que B2 es igual a BT, tal como lo tenemos acá, B2 igual a BT, y que menos B1 es igual a BT. Por lo tanto, menos B1 es igual a BT. Aquí me queda entonces un signo
positivo y me queda BT. Sacando factor común me queda que B sub 0 sobre BT es igual a sub D igual a un medio. ¿Por qué aparece este un medio? Por el 2 este que tenemos acá para poder cumplir con esta ecuación. Entonces B sub 0 entre BT entre 2. Por lo tanto me queda un medio de la relación. Ya teniendo la relación, ya teniendo la expresión para la ganancia diferencial y la ganancia en modo común, vamos a encontrar un parámetro muy importante en los amplificadores de instrumentación, que es la razón de rechazo en modo común, y es la capacidad. Este término representa la capacidad que tienen los amplificadores de instrumentación de rechazar las señales en modo común y dejar pasar solo las señales diferenciales. Justamente la idea de los amplificadores de instrumentación es dejar pasar solo la diferencia de señales. Por lo tanto, se busca que esta ganancia en modo común sea lo más pequeña posible. Idealmente, como vimos anteriormente, idealmente la ganancia en modo común debe ser cero. Si es cero, entonces tenemos que la ganancia, perdón, que la razón de rechazo en modo común, el CMRR, tiende a infinito. Esto fue una característica que vimos en la clase número 11, donde decíamos que idealmente la razón de rechazo en modo común del amplificador de instrumentación es infinita. Los fabricantes nos proporcionan este dato en decibelios. Entonces, si yo tengo este parámetro, entonces esto es en decibelio el 20 logaritmo en base 10 del CMRR. Entonces, esta razón de rechazo en modo común es igual a el CMR en decibelios. Entonces, yo agarro mi parámetro A sub D, en este caso, ¿quién es A sub D? Es toda esta expresión que tenemos acá, y ¿quién es A sub C? Es todo este parámetro, A sub CM, y A sub D es todo este parámetro. Si yo relaciono este parámetro que está acá y este parámetro que está acá, entonces yo puedo encontrar una relación de rechazo en modo común en función de los parámetros resistivos que tenemos en el circuito. Entonces, bueno, dejemos este video en el punto que nos encontramos.